Y realmente para mí es un gran honor estar de vuelta en Argentina. Siempre me encantó estar en Argentina, me gustó mucho vivir en Argentina. Casi me voy a poner a llorar, espero que no va a pasar. No, es un gran honor de estar aquí con ustedes y sin nada, Jorge, bueno, beso. Vamos a entrar al tema de las micotoxinas. Estoy también muy feliz que todos todavía están sentados y esperando la charla y nadie se había ido, ya que es la última charla. Bueno, esto es un pequeño resumen del contenido del cual acordábamos con Jorge de los temas que vamos a tocar. Vamos a empezar con la ocurrencia, qué tan comunes son las micotoxinas. Después seguir con el muestreo, cómo se hace un buen muestreo para encontrar las micotoxinas. Después vamos a hablar un poquito sobre los efectos de las micotoxinas y en este punto realmente mi intención era de contarles algo nuevo, no hacer un resumen de vuelta de las micotoxinas, que me imagino que ya lo escucharon hasta 10 veces y más. Y intenté de buscar literatura nueva y darles unas nuevas informaciones y perspectivas de las micotoxinas. Y al final solo un par de diapositivos, pocos, sobre cómo evitar las micotoxinas o cómo contrarrestarlas. Bueno, primer punto sobre la ocurrencia. Nosotros estamos haciendo desde el año más o menos 2004 una colección, una gran colección de datos de análisis de micotoxinas. Hasta hoy en día se analizaron más que 33.000 muestras y eso se puede triplicar hasta multiplicar 5 veces y ahí resulta la cantidad de análisis que se hicieron, porque analizamos estas micotoxinas, aflatoxinas, seralenona, deoxinivalenol, fumonicina, ocratoxina A, toxina T2. Esos son más o menos los más comunes y los hasta hoy en día los más importantes. Y se puede analizar, como ustedes saben, las diferentes materias primas. Ahí se puede utilizar para materia prima el método de ELISA, que le da la posibilidad de una respuesta muy rápida. Y para los alimentos terminados se podría utilizar, o es más recomendado utilizar HPLC, porque hay mucha interferencia si se hace el análisis con ELISA, hay mucha interferencia con la mezcla de las materias primas en el alimento terminado. O sea, para hacerlo corto, para alimento terminado no es recomendable utilizar la tecnología de ELISA. Y hoy en día tenemos la gran posibilidad de tener una cooperación muy fuerte con un instituto en Austria, y ahí más tarde lo voy a entrar un poquito más en detalle, los cuales realmente son los mejores en el mundo en el tema de análisis de multimicotoxinas. Hoy en día podemos analizar más que 400 micotoxinas en un solo análisis, pero después vamos a hablar sobre eso. Estos son unos pocos resultados del año 2015, de este año, de enero hasta septiembre, de Europa Central. ¿Por qué les estoy mostrando resultados de allá? Porque en la cosecha del año pasado, en el agosto más o menos del 2014, había mucha lluvia y eso resultó en contaminaciones súper altos, específicamente en el maíz, en todo Centro de Europa. Se pueden ver acá, estos son los números promedios de positivos que analizamos. Como pueden ver, analizamos solo en Europa Central una gran cantidad, casi 2.000 muestras, y el promedio de las muestras era de 1.600 ppb de deoxinivalenol, 234 de seralenona, con un máximo encontrado en un ensilado de maíz de Austria de casi 35.000 o 35 ppm. Y por otro lado, en maíz también casi 9 ppm de seralenona en maíz. Eso en Europa, donde capaz ustedes se imaginan que tenemos menos problemas con micotoxinas, pero realmente tenemos también problemas muy grandes. El cuadro que pueden ver aquí abajo es la positividad. Eso nos da una información de todas las muestras que analizamos
en cuántos en porcentaje encontramos una contaminación de TON en ese caso y de zeralenona, y pueden ver que 85% del total analizado era contaminado con deoxinivalenol y el 77% con zeralenona. El problema de la fumonicina existe también en Europa Central, pero los valores no son tan altos, y en fumonicinas, en aves en general, hasta hoy en día no queda muy claro cómo son los efectos de la fumonicina sobre las aves. Lo que sí se sabe muy seguro es que son menos sensitivos que comparado a los cerdos. Pero después vamos a ver un par de ejemplos. También nosotros analizamos maíz de América del Sur. Le quiero mostrar en comparación estos resultados. En zeralenona también lo vemos en Latinoamérica, en el maíz de Brasil, una contaminación hasta 2600 más o menos ppb, bastante alto, una positividad mucho menor a lo que encontramos en Europa. También la positividad de la deoxinivalenol mucho menor que lo que encontrábamos en Europa, pero por otro lado la fumonicina mucho mayor que de lo que se encuentra en Europa. Lo que sí es interesante, que la fumonicina prácticamente solo aparece en maíz. No hay otra materia prima donde aparece la fumonicina en grandes cantidades. Entonces, si uno tiene un alimento contaminado con fumonicina, muchas veces la razón es el maíz que está contaminado. Y aquí también podemos ver que los niveles de la fumonicina en promedio que se encuentran en Latinoamérica son mucho mayor a lo que se encuentra en Europa, y el máximo que se encontró en un maíz en Brasil también era de 37 ppm, o sea, mucho más alto de vuelta. Estos es tal vez un poquito más interesantes, son los datos que recibí por cortesía de Biofarma de los resultados del análisis que hacen ellos. Pueden ver que también analizan una gran cantidad de muestras solo de Argentina, maíz 2015, y si quedamos con el tema de fumonicina, también pueden ver lo que nosotros encontrábamos en el maíz de Latinoamérica, se refleja bastante bien o se repite bastante bien en el maíz de Argentina, un promedio de 4 ppm encontrado y con una máxima de 10 ppm. Y con una positividad de 83% de todas las muestras analizadas. Zeralenona también parecido a lo que se encontró en el resto de Latinoamérica, 200 de promedio, 950 de máximo, y acá una positividad de zeralenona de 34. Si regresamos, acá no lo puse afuera, la contaminación con toxina T2 es en general en todas las muestras relativamente baja, pero obviamente especialmente en la avicultura, si hay una contaminación con toxina T2 muchas veces es muy visible y el productor se da cuenta muy rápido en comparación a las otras micotoxinas. La contaminación de soja, también datos de Biofarma. Aquí pueden ver también hay una contaminación de aflatoxina en soja posible de 25% de positividad, pero los valores relativamente bajos. Esto es 1.4 ppb, o sea no ppm. ppb es una contaminación muy baja, pero también por otro lado se sabe que la aflatoxina es la más tóxica de todos. En general una toxicidad así en una vaca lechera, por ejemplo en Europa, eso ya lleva a leche contaminado que hay que tirar esa leche después. O sea, no es así que es una contaminación súper baja, en otros animales sí es una contaminación importante. Toxina T2, un promedio de 40 ppb, pero una positividad de la soja de más que 80%. Entonces realmente acá se confirma esto que se encuentra toxina T2 bastante en la soja.
Y este dato me parece muy interesante y ahí se puede hacer un poquito una conexión con lo que escucharon de la fibra, ahora del uso de la fibra, porque analizaron bastante a frechillo de trigo también. Y aquí se puede ver, es muy interesante que justamente el afrechillo de trigo está altamente contaminado, aquí también en Argentina con vomitoxina, que es la misma que la deoxinivalenol. Claro que solo se utiliza un porcentaje muy bajo, pero hay que tenerlo en cuenta que se pueden encontrar altos niveles de micotoxina en el afrechillo de trigo. Acá pueden ver casi 80% estaban contaminados con vomitoxina. Bueno, y también un alto nivel de aflatoxina de hasta casi 90% de contaminación, inclusive el nivel promedio, el doble de lo que se encontró en soja. Bueno, ahí en ese punto les quiero explicar un poquito sobre este análisis que mencioné en el inicio, que es este análisis que técnicamente se llama cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masa. Nosotros lo llamamos Spectrum 380 porque cuando se estrenó esa metodología podíamos analizar 380 micotoxinas. Hoy en día ya podemos analizar más que 500 micotoxinas, o sea, me imagino que tal vez ustedes ni sabían que existen tantas diferentes micotoxinas y en realidad la mayoría de ellos solo lo podemos analizar, pero hasta hoy en día nadie conoce los efectos que tiene toda esa gran cantidad de micotoxinas. Bueno, es una metodología que también ofrecemos a los clientes desde el enero 2014. En 2015 ya se analizaron 856 muestras con esa metodología. Esto incluye, es la gran ventaja, obviamente se puede analizar las micotoxinas más frecuentes, pero la gran ventaja es que también se puede analizar las micotoxinas enmascaradas. Después les voy a explicar qué es eso. Y micotoxinas emergentes. Y eso también es un poquito el objetivo de hacer ese tipo de análisis, porque ahí vamos a ver y podemos definir cuáles son las micotoxinas nuevas que hasta ahora nadie lo consideró y están muy presentes en todas las muestras que vemos. Después lo van a ver. Y hay proyectos, por ejemplo, en la Unión Europea que están definiendo cuáles son las próximas micotoxinas que pueden ser importantes tanto para humanos como para animales por su ocurrencia y también por sus efectos tóxicos. Nosotros tenemos la gran suerte de tener una cooperación con ese centro, el IFATUL, que es una cooperación de las 3 universidades grandes en Viena, y ellos pusieron un centro de investigación y ahí dentro tienen un centro de análisis químico. Y estos científicos que trabajan ahí realmente son los líderes en ese asunto del análisis de micotoxinas. Ahí solo para mostrarles que es verdad lo que estoy diciendo, eso es una lista de los autores top 10 en los últimos 10 años que publicaron en el área de micotoxinas. Y este señor que está en el número 1 con más que 3.000 citaciones es el jefe de ese instituto, y esos 2 señores en el punto 4 y 6 trabajan con él. Y ellos prácticamente inventaron esa metodología de analizar más que 380 micotoxinas. Esto es un resultado de ese tipo de análisis, como se puede mirar si se hace un reporte de los resultados. Y eso es un trabajo que hicimos el año pasado y lo presentamos el año pasado. Comparamos muestras de maíz y muestras de soja coleccionado de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y esto es el total de la contaminación, y lo que ven acá es otra vez la positividad puesto de otra forma, y se lee así que acá, por ejemplo, 100% de todas las muestras de maíz analizados estaban contaminados con maíz,
con fumicina, obviamente, perdón. Y como pueden ver, en el puesto número 2, aparte de la fumicina P2, que siempre ocurren, fumicina P1, P2, P3, P4, acá lo pueden ver. Pero aparte de esos, lo más importante es esa micotoxina que capaz hasta ahora nunca lo escucharon, y eso sería uno de estas micotoxinas emergentes, porque pueden ver que casi en 100% de las muestras, y lo que es interesante, también en 100% de las hojas se encontró esa micotoxina, y se encontraron hasta niveles interesantes también de 500 ppb. Y ahora hay que realmente analizar qué quiere decir eso, cómo nos afecta eso en la producción animal y también en los humanos. Ahí hice flechas para otras micotoxinas que conocen, como la zearalenona, monilifomina, toxina T2, ese kojic acid lo puse a una flecha porque eso es un precursor para aflatoxina. Otro experimentito que hicimos era que el año pasado, que sabíamos que hay mucha contaminación con deoxinivalenol y zearalenona en los campos, ahí en Austria mi colega caminó por un campo de maíz y cada 5 metros tomó una mazorca de maíz y le pusimos números y lo queríamos analizar los granos para ver cómo se mira la contaminación de cada mazorca. Y acá solo está mostrado la deoxinivalenol y la zearalenona y las micotoxinas enmascaradas de esas dos micotoxinas. Y pueden ver que hay diferencias grandes que no se miran tanto a primera vista. Por ejemplo, este está bastante altamente contaminado con deoxinivalenol, más que 10 ppm, otros un poquito menos de DON. Pero lo que es interesante y lo que quiero mostrar, estas estructuras o estos nombres que se encuentran aquí son estas llamadas micotoxinas enmascaradas, y eso es la gran ventaja de este tipo de análisis, que se puede analizar también, porque al final estos cuentan al total de la contaminación total, porque en el animal actúan como la micotoxina sin máscara, o sea, esto DON 3G actúa como DON también. Ahora, ¿qué es la micotoxina enmascarada? La micotoxina enmascarada lo produce prácticamente la planta, porque la planta en el campo también se quiere proteger contra las micotoxinas, y la posibilidad que tiene la planta es que adiciona componentes del metabolismo de ella misma a la micotoxina, y se forman como unos conjugados, por ejemplo en este caso zearalenona con un glucósido, y de esta forma la planta se puede proteger. Ahora el problema es, el animal come este alimento contaminado y la microflora dentro del tracto gastrointestinal rompe esa ligación entre la micotoxina y la glucosa, y es tóxica como hubiera sido antes sin esa máscara, digamos. Pero como dije, con el análisis normal no se pueden encontrar ese tipo de micotoxinas. Y no es solo un tipo, son varios tipos diferentes, y hay posibilidades sin fin cómo se pueden enmascarar. Otro que aprendimos de nuestro análisis Spectrum 380 es que antes pensábamos una contaminación con 2 micotoxinas ya es mucho. Hoy en día sabemos que la realidad es un poco diferente. Hoy en día sabemos que de todos los análisis que hicimos, solo 5% tenían una contaminación con menos que 10 micotoxinas, y que la mayoría tenía 10 a 20, 23%, 20 a 29, 20%, 30 y 39, 23%, y la mayoría 24%, hasta 50 diferentes tipos de micotoxinas. Y eso para mí es una indicación porque realmente es tan difícil pronosticar a base de un análisis de unos pocos micotoxinas,
qué realmente va a pasar con los animales, porque hay una gran cantidad de factores, hay una gran cantidad de micotoxinas y no queda claro, y no sé si en el futuro en un momento vamos a llegar a saber, pero por el momento hay muchas interacciones y es muy difícil para pronosticar qué va a pasar con muestras así tan contaminadas. Hay efectos sinérgicos también entre las micotoxinas y esto es lo que mencioné ahorita, por eso se hace tan complicada. Y esto me lleva también al tema del muestreo, cómo podemos encontrar las micotoxinas. Porque muchas veces el resultado del análisis no se refleja en mi granja o en mis animales. Esto es creo que un hecho que a todos ya les pasó, que una vez se hace un análisis, el análisis no se mira tan bueno, o sea, mucha contaminación de micotoxina, pero los animales están bien, parecen bien, y por otro lado no se encuentra nada de micotoxinas y los animales están muy mal. Infelizmente hay muchos factores que influyen, por un lado, sobre la sensibilidad del animal. Por ejemplo, en qué etapa de producción están, cuántos días tienen, cuántos años tienen, qué nivel de estrés tienen, cómo está el management de toda la granja. Hay otros patógenos presentes, hay interacciones con esos patógenos. Obviamente, por cuánto los animales comieron un alimento contaminado y obviamente también la mezcla de micotoxinas. Y por otro lado, factores que influyen en el resultado del análisis, estas micotoxinas enmascaradas que ya hablamos, el factor humano obviamente, el método de análisis también ya lo dijimos y muy importante el muestreo. ¿Por qué? Porque las micotoxinas al final ocurren en puntos, en zonas calientes, en zonas de concentración. Y eso está porque todos sabemos que las micotoxinas están producidas por hongos cuando las contaminaciones o las condiciones están aptas para la producción de micotoxinas. Y esto quiere decir que por un lado, en el campo, durante el crecimiento de la planta, cada planta puede estar afectada por un diferente grado de micotoxinas y después en el almacenamiento también se pueden producir puntos de concentración de micotoxinas, por ejemplo, si hay agua condensado que gotea en un lado, si en el borde los ratones se comen los granos y se abren los granos y es más fácil se contamina obviamente con hongo y es más fácil que el hongo penetra los granos y prolifere y produzca las micotoxinas. Y todo eso lleva a la distribución no homogénea de las micotoxinas en estas llamadas zonas de concentración y todo eso lo hace muy complicado para sacar una muestra representativa. Infelizmente, el error del muestreo es una gran parte o una parte muy importante en el error total en el análisis de las micotoxinas. Entonces, ¿cómo realmente podemos tomar una muestra representativa del total? Porque es difícil tener una perspectiva real de la contaminación y hay que realmente intentar de reducir el error del muestreo. Esto lo que les voy a decir está en base de unas regulaciones de la Unión Europea y también de la FAO. Y ahí está más o menos recomendado que primero hay que considerar el número de muestras que se requieren para un análisis adecuado. Y ahí eso depende, el número de muestras depende del peso del lote en total. La recomendación es cuando es un lote chiquito, hasta 1 tonelada, imagínense ya, tendrían que tomar 10 muestras de 100 gramos cada uno y mezclar esos y también después mandar esto al análisis. ¿Cómo y dónde se pueden sacar estas muestras? Hay que intentar de sacar las muestras de una forma que sea muy representativo del total que uno quiere analizar. Entonces, por ejemplo, en un camión se podría muestrear así, o si está guardado
en un montón, digamos así. Se podría buscar también diferentes puntos, como digo, representativos del total. Y en el mejor de los casos se usa una sonda que tendría que ser suficientemente larga para también llegar al fondo del contenedor o a toda la profundidad del grano. Eso es un poquito complicado hacer ese tipo de muestreo, pero uno tiene que decidir qué tan bueno quiere que sea el resultado del análisis. Lo que es más conveniente es hacer lo siguiente, tomar la muestra cuando el grano se está moviendo de una forma. O sea, esto representa acá un tubo donde se produce la materia prima o también el alimento terminado, y se hace un huequito chiquito en ese tubo y se pone un balde abajo, y cada vez que pasa algo, una muy pequeña cantidad del total pasa al balde continuamente. Y al final del día, por ejemplo, o cuando pasó todo el lote que se quiere analizar, se toma una muestra de esto, se mezcla todo bien y se toma la muestra de eso y se manda al laboratorio. Bueno, lo que también es importante, hay que mandar la muestra bien etiquetado con la origen y toda la información que se requiere. Bueno, esto me lleva a los efectos, cómo afectan las micotoxinas la avicultura. Esto es un pequeño póster que resume un poquito los efectos principales más conocidos de las micotoxinas más conocidas en aves y en ponedoras sobre los huevos. Ustedes seguro conocen los efectos, por ejemplo, de las lesiones termales y orales de la toxina T2. Saben que muchas micotoxinas tienen un efecto negativo sobre el hígado y también obviamente sobre el desempeño y muchos puntos más, pero como ya dije en el inicio, no quiere entrar mucho en esos detalles porque seguramente ya lo escucharon varias veces. Lo que sí les quiero mostrar algo un poquito diferente. Por ejemplo, se sabe que las micotoxinas a nivel celular inhiben ADN, ARN, inhiben la síntesis de proteína, causan un daño del ADN, inducen directamente la apoptosis, eso es la muerte de las células inducida, afectan o causan peroxidación de los lípidos, causan de esa forma daños en las estructuras de las membranas y así afectan también sus funciones. Y todo eso lleva a los efectos conocidos de la inmunosupresión, de la hepatotoxicidad, de la nefrotoxicidad, de la neurotoxicidad y de la genotoxicidad de las micotoxinas. Micotoxinas, nosotros en el inicio dijimos que suprimen el sistema inmune. Hoy en día se sabe que eso no es correcto decir porque las micotoxinas en unos momentos también pueden activar el sistema inmune, entonces es mejor decir que son inmunomoduladores. Depende del tipo de micotoxina y la duración, si actúan como estimulante o como suprimiendo el sistema inmune. La inmunosupresión, ¿qué quiere decir esto? Creo que lo saben, obviamente se incrementa el riesgo de infecciones en general. Se pueden hacer terapias de otras enfermedades más difíciles e ineficientes, pueden causar respuestas irregulares a las vacunas. Algunas micotoxinas también activan la formación de tumores, por ejemplo como la aflatoxina, y todos esos llevan a pérdidas económicas importantes. Esto es un ejemplo de una prueba que hicimos con una vacuna con virus de bronquitis infecciosa en broila, y pueden ver que en comparación al control, en el grupo donde había deoxinivalenol, la respuesta a la vacuna estaba bastante reducida, de 1570 anticuerpos reducido a 802. También se puede mostrar
la inmunosupresión con un ensayo nuevo que se puede hacer en laboratorio con células mononucleares de la sangre que se pueden estimular con concanavalina A. Esa concanavalina A es una sustancia que se utiliza para estimular la proliferación de los linfocitos. Entonces se toma las células, se adiciona esa concanavalina A, y en el caso que no hay micotoxina, empiezan a proliferar rápidamente los linfocitos. Y por ejemplo, solo para dar un ejemplo, los linfocitos son el componente más importante en la protección contra coccidiosis aviar. Y en el caso que hay micotoxinas adicionado en esa prueba, prácticamente se para la proliferación de los linfocitos. O sea, realmente no se reproducen más. Y se puede ver claramente el impacto de la micotoxina sobre la producción de los linfocitos, sobre la respuesta inmune. Algunos ejemplos de micotoxinas asociadas con enfermedades de la literatura. Por ejemplo, en aves desafiados con toxina T2, un nivel alto de lesiones en órganos relacionados con Salmonella typhimurium y mortalidad aumentada fueron observados. También se sabe que toxina T2 afecta la respuesta inmune contra enfermedades como la aspergilosis, porque la toxina T2 reduce la actividad de los macrófagos contra las conidias que produce el aspergillus. Y la artritis viral en aves, que es una enfermedad asociada al reovirus, caracterizado por trastornos locomotores. Jorge me dijo que tendría que decir cojera, ¿cierto? Pero sí, pusimos trastornos locomotores. Y T2 realmente reduce la capacidad de limpiar el intestino de ese virus y aumenta la concentración del virus. Y de esta forma T2 también suprime la respuesta con inmunoglobulinas inducidas por este reovirus. Esto es un otro ejemplo. Sé que no tienen mucha contaminación de ocratoxina A, pero muestra muy bueno el efecto que puede tener una combinación entre un patógeno y una micotoxina. Eran 4 grupos de aves. Grupo control sin E. coli, sin micotoxina, un grupo con E. coli con una mortalidad de 14%, un grupo con ocratoxina, una alta contaminación sin ninguna mortalidad, y la combinación de las dos, ocratoxina y E. coli, llevó a una mortalidad mucho más levantada de 36%. Esto muestra bien claro el impacto negativo que pueden tener las micotoxinas en conjunto con un patógeno. Otro ejemplo también con E. coli, con otra micotoxina, con moniliformina. Ahí en broilas y en pavos se realizó ese experimento y anotaron que hay una limpieza muy reducida de E. coli después de que se administró E. coli intravenosamente. Bueno, y obviamente las micotoxinas de Fusarium pueden influir en la patogénesis de las infecciones de E. coli. Las micotoxinas en general impactan también el desempeño, tienen un impacto sobre la conversión, sobre la digestión y al final en el desempeño. Este puede ser directo por micotoxinas como la toxina T2, que es directamente cáustica, y obviamente ustedes saben que una vez que el animal está así afectado por la micotoxina, no va a comer o no va a tener un desempeño normal. Y esto lo podemos mostrar en esa prueba también. Con el peso, primero acá capaz miramos el nivel el nivel de lesiones en la boca. Estaba de casi 100%, casi todos los aves afectados por 1.2 ppm, y eso se reflejó también en una pérdida de peso o en menos ganancias de peso, 2 kilos aproximadamente en el grupo control, y en el grupo con toxina T2 habían casi 300 gramos de peso menos al final.
Después hay varios efectos indirectos sobre el desempeño, eso del sistema inmune ya lo discutimos, pero me parece lo que es nuevo para ustedes, espero, es ese nuevo hecho que las micotoxinas afectan la integridad del tracto gastrointestinal. Como lo hacen, lo vamos a ver enseguida. En general eso resulta en diarrea, pero aumentan también la permeabilidad de la pared intestinal. Eso quiere decir que realmente lo destruyen y reducen la superficie para digerir. Y eso se puede ver en histopatología, por ejemplo, que los cambios de las velocidades, la fusión de las velocidades, y obviamente también causan lesiones en el tracto gastrointestinal. Esto es un dibujo bastante nuevo de este profesor de la Universidad de Gent en Bélgica, quien hizo un resumen sobre los impactos de las diferentes micotoxinas en el tracto intestinal. Aquí tenemos el lado del tracto gastrointestinal y aquí tenemos el lado de la sangre prácticamente. Y podemos ver que varias micotoxinas tienen impactos negativos. Por ejemplo, DON y fumonicina pueden aumentar la permeabilidad del intestino, destruyendo esas uniones estrechas. Ese hueco que miran acá, después vamos a ver que puede causar muchos problemas. Tienen impacto sobre el nivel de inmunoglobinas, afectan negativamente la producción de mucus y también, por ejemplo, afectan la producción de las citoquinas. Si lo miramos un poquito más en detalle, hay dos diferentes rutas como las micotoxinas afectan a nivel tracto gastrointestinal. Hay dos rutas, la ruta paracelular, que está prácticamente entre dos células, y ahí les había mostrado en el otro cuadro que destruyen esas uniones estrechas, y este efecto aquí significa que realmente se abre el tracto gastrointestinal un poquito y permite la translocación de patógenos y también aumenta la absorción de otras toxinas o micotoxinas. Y el otro camino es esa ruta transcelular, que también lo pueden afectar, y eso afecta negativamente la absorción de nutrientes, como por ejemplo de la glucosa y de los aminoácidos, y también, eso es interesante, afecta la absorción del agua vía un transportador. Ese transportador está afectado por deoxinivalenol, y ese está responsable para la diarrea que puede ser inducida por deoxinivalenol. Toxina T2 y deoxinivalenol dañan la inmunidad innata. Hay que tener en cuenta que 70% del sistema inmune se encuentran en el tracto gastrointestinal, afectan la comunicación celular, abren esas uniones, aumentan el pasaje de Salmonella y E. coli, reducen la producción del mucus y modulan el sistema inmune. Hay otra posibilidad cómo medir eso, cómo comprobar eso bajo condiciones muy controladas, con un cultivo de células específicas del tracto gastrointestinal del epitelio. Las micotoxinas aumentan la permeabilidad como la vimos, y ese aumento en la permeabilidad resulta en una resistencia eléctrica reducida. Esa resistencia eléctrica se puede medir y se puede comparar. Y resulta que como lo hacen más permeable las micotoxinas, que se reduce mucho la resistencia, y eso se puede medir. Les había comentado que también deoxinivalenol y fumonicina también llevan a cambios histopatológicos en el tracto gastrointestinal. Aquí pueden ver cómo se reduce la superficie, cómo se fusionan las velocidades bajo la influencia de estas micotoxinas. Bueno, esto ya todo lo pasamos. También hay un efecto indirecto otro efecto indirecto de las micotoxinas, ya que todos prácticamente afectan el hígado, y el hígado es el
órgano, uno de los órganos más importantes para la digestión. Esto también me gustaría compartir con ustedes un trabajo que se hizo el año pasado sobre el impacto que pueden tener las micotoxinas sobre el desarrollo de enteritis necrótica. Y el resultado de la prueba fue prácticamente que las micotoxinas, especialmente otra vez fumunicina y deoxinivalenola, también en aves, ahí tiene un impacto grande la fumunicina, son factores predisponentes para el desarrollo de enteritis necrótica. Ahí podemos ver eso que miran acá, es el nivel de pollos con lesiones de enteritis necrótica. Pueden ver que aquí sin Clostridium perfringens, en un grupo control con o sin DON, no había lesiones. Con Clostridium había este nivel de lesiones y en combinación Clostridium perfringens más DON o fumunicina, se puede ver que el nivel de lesiones es mucho más alto comparado a los controles. Aquí, otra vez regresando en resumen al cuadro que vimos antes, DON, deoxinivalenol y otros tricuticenos reduce el tamaño de las velocidades y la integridad de la pared intestinal, reduce la absorción de los nutrientes y aumenta la entrada de aminoácidos del plasma lumen del intestino y eso sirve como sustrato para Clostridium perfringens, esa permeabilidad de las capas. Y de esa forma pueden proliferar los Clostridium y eso induce la enteritis necrótica. Eso también es de esa publicación. Y al final, esos son datos súper nuevos, todavía no son publicados del mismo grupo de investigadores, porque queríamos saber cómo es el nivel de ooquistes. Y se hizo un desafío con una vacuna 25 veces sobredosificado. Y se puede ver que en combinación otra vez con DON y fumunicina, el nivel de las lesiones en el ciego estaba aumentado comparado prácticamente por un punto aumentado comparado al control sin micotoxinas. El número de ooquistes en la mucosa también estaba levantado, hasta 3 veces levantado, y también el número de ooquistes en las excretas. Esto, para terminar esa parte, pueden ver que hay otro trabajo también muy interesante, que la toxina T2 también tiene un impacto sobre el tratamiento contra coccidiosis. Jorge me dijo que la Salocid también se utiliza en Argentina. Y se puede ver que la Salocid en diferentes combinaciones con diferentes niveles de toxina T2, la toxina T2 prácticamente anula el efecto del medicamento. Acá, por ejemplo, se puede ver que se aumentó la mortalidad a 35% con una contaminación alta de toxina T2 y se ve acá también el peso corporal también muy reducido en comparación a cuando no había toxina y solo el tratamiento con la Salocid. De 323 redujo a 291, de 142 y 163 en el día 8. Y obviamente también eso se reflejó en el nivel de lesiones. Bueno, solo ahora cortito para terminar mi charla, ¿cómo podemos evitar las micotoxinas? Prevención sería perfecto, pero al final en la práctica nadie de nosotros puede hacer mucho en esa área porque las materias primas ya vienen contaminadas. Hay algunos métodos de decontaminación, pero siempre son costosos y requieren mucho tiempo. Y entonces el método de elección es la desactivación con aditivos cuando los animales comen el alimento contaminado. Y ahí existen 3 posibilidades como hacerlo. Por un lado, adsorción, la biotransformación y la bioprotección. Adsorción, ahí en esta área, ahí hablamos de los secuestrantes, pero les quiero subrayar que hay diferencias muy grandes entre los secuestrantes y también hay diferencias en la calidad y en la seguridad de los materiales que sirven como secuestrantes.
Hoy en día hay una bentonita autorizada por la Unión Europea que absorbe más que 90% de las aflatoxinas según la metodología muy rígida del laboratorio de referencia de la Unión Europea. Esa metodología es, la base de eso es utilizar una contaminación muy alta de aflatoxina y absorberlo con un nivel muy bajo de secuestrante de solo 200 gramos por tonelada. Y ahí el requisito es que tiene que absorber más que 90%. La biotransformación, por otro lado, está hecho a medida justamente para estas micotoxinas que no se dejan secuestrar, o sea, los del grupo de tricoticena, fumonicina y otros. Prácticamente las micotoxinas, la estructura está cambiado dentro del animal a un metabólito no tóxico. Y la ventaja es que es una reacción muy específica y irreversible. Ahí existe el PBSH797, una bacteria que detoxifica específicamente este anillo epóxido, que es la estructura tóxica del grupo de tricoticenos, como toxinas D2 o DON. Por otro lado, para detoxificar la serralenona existen levaduras que contrarrestan, destruyen esa parte de la micotoxina, que es la parte estrogénica, y deja un metabólito que no tiene más toxicidad. Y por fin, el último desarrollo de la tecnología es una enzima purificada que fue diseñada específicamente con ese fin de detoxificar la fumonicina. La molécula de la fumonicina se mira completamente diferente de las otras micotoxinas de las estructuras y el objetivo era de hacerlo también no tóxica y se puede hacer medida esa enzima patentada y se queda una estructura así larga y dos cadenas al lado y de esa forma destruida no tiene más toxicidad. Y al final lo que también nos puede ayudar son sustancias de algas y plantas que contrarrestan los efectos tóxicos sobre el hígado y el efecto negativo sobre el sistema inmune. Bueno, las conclusiones. La coocurrencia de múltiples micotoxinas infelizmente es algo que es muy común. El resultado del análisis solo puede estar tan bueno como el muestreo que se hizo. No se puede esperar si uno solo toma una muestra que eso es representativa del total. Las micotoxinas impactan el sistema inmune, el tracto gastrointestinal también y el desempeño obviamente y la fertilidad entre otros. Y una combinación de estrategias es adecuada para contrarrestar las micotoxinas. Y con esto les quiero agradecer mucho y espero que estaba útil la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, Verena. Buenas tardes. Te vuelvo a preguntar parte de la pregunta del otro día. Con respecto a los hongos productores de micotoxinas emergentes, ¿serían los mismos grupos de otras micotoxinas ya conocidas u otras especies diferentes? ¿Qué investigadores están estudiando esto? Seguramente hay de todo, o sea, como sabemos, como también hablamos el otro día, los hongos del grupo de Fusarium tienen una capacidad muy grande de producir una gran cantidad de micotoxinas, pero también hay muchos otros tipos de hongos que tienen capacidades de producir diferentes toxinas. Los grupos que realmente trabajan con los hongos que lo producen, si querés te lo busco, sí. Porque oye, ahorita no te puedo responder a esta pregunta, pero bueno, después te doy mi tarjeta y... Claro, tengo interés en conectarme. Sí, está bien, perfecto. Bueno, gracias. De nada. De fumonicina nos da positiva las muestras que tenemos, pero no tengo idea qué produce. O sea, ¿sería un daño intestinal con menor absorción? Sí, lo que sí se sabe en aves que hay menos impacto de la fumonicina porque
se absorbe mucho menos fumonicina por la condición del tracto gastrointestinal comparado a porcino. Eso es el punto número 1. Pero, por otro lado, y en eso está la investigación ahora, aunque no afecta el cuerpo del animal aparte del tracto gastrointestinal, no se sabe cuál es el impacto de la fumonicina sobre la microflora y exactamente sobre la integridad de la pared del tracto gastrointestinal. Y como estos primeros experimentos lo muestran bien claro que sí, la fumonicina tiene un impacto también en el pollo sobre la integridad del tracto gastrointestinal, y eso puede llevar después a otros problemas como a enteritis necrótica, por ejemplo. Pero aparte de eso, las fumonicinas son hepatotóxicas y tienen ese efecto de inmunosupresión, pero todo menos que comparado a los porcinos en general. ¿En los porcinos qué genera? ¿Algo más específico? ¿Cómo? Perdón. En porcinos. ¿Produce algo más? Sí. Por ejemplo, producen edema pulmonar, tienen un efecto muy grande sobre el tracto respiratorio de los animales, también reducen el desempeño de los animales. En porcinos realmente hay un impacto muy grande de la fumonicina, pero es diferente del impacto que tienen en aves. Me encantó, mucho gusto la presentación. Mucho gusto. Y ¿es posible que la fumonicina también dañe el riñón? Sí, en cerdos hay literatura sobre eso, pero en aves todavía no vi resultados que confirman eso. Normalmente lo que realmente tiene un impacto muy grande sobre los riñones es la ocratoxina, que normalmente tiene menos de ocratoxina, o la citrinina también, que en Argentina tienen más citrinina que ocratoxina A. Pero la fumonicina en aves no escuché hasta ahora que afectan los riñones. Tuve una charla en Brasil con algunos veterinarios y ellos están acusando, pero en el momento que está diciendo que puede haber interacción hasta con 50 micotoxinas, digo, ese combo de micotoxinas debe haber también ocras y bueno. Pero la pregunta mía era no esa. Yo tengo cuadros muy severos de úlceras en el cuello del estómago, como aquellas viejas lesiones que daban las intoxicaciones por Olaquindox, con un pergaminamiento de la membrana coilínea, una deshidratación de la membrana coilínea, y luego sí, el resto del intestino evidencia lesiones anatomopatológicas. No he recurrido a la histopatología porque me parecía obvio que con esa, a la vista, lesiones en el intestino macroscópicas, no tengo duda de que hay lesiones de barrido de mucosa intestinal. Hay una certeza de que puede haber hasta perforaciones del estómago, del cuello del estómago, por el medio ácido y la actividad acidificante de la toxina DON. Para serte honesto, en el estómago por causa de DON no lo escuché, que perforó realmente el estómago. Todavía no vi ninguna investigación científica como las que mostré, que donde se miró el impacto después más tarde en el intestino delgado, por ejemplo, pero en el estómago realmente nunca escuché. Y porque lesiones del pico no hay, ¿no? También hay. He visto lesiones de T2 hace tiempo. Yo creo que debo haber visto la primera aflatoxicosis severa en la Argentina en el año del Jopo. Pero ahí ya no veo más aflatoxicosis severas como las que veía, pero en esta última, en donde está el combo de lesiones renales, lesiones en el estómago glandular, el cuello del estómago muscular y glandular, y también sus fusiones no solamente en la cara interna del muslo, sino también en la pierna.
Sí, o sea, se escuchó también como un cuadro multifactorial. Debe haber por lo menos varias micotoxinas que están interactuando, pero yo pregunté por la toxina T2 porque las únicas que hasta hoy en día que se sabe que son realmente cáusticas, que destruyen realmente los tejidos, inclusive cuando uno toca algo contaminado altamente con toxina T2, se siente que está como, uno se tiene que rascar porque se siente la irritación. Eso solo es de la toxina T2 y de la toxina TAS, que también es otra toxina del grupo de tricoticenos, pero de la misma DON no lo escuché que realmente tiene esa capacidad de realmente causar huecos en el estómago. Pero si en el futuro encuentro algo, se les vamos a pasar la información. No, hay en el listado de todas las micotoxinas que salen a través del equipo que hace tanta diagnóstico o detección, no la había DAS listada ahí. Sí. Y cuando justamente hablamos de acciones cáusticas, hablamos de la combinación o la presencia de eso. Lo que pasa es que la DAS no la podemos analizar, sí la T2, pero ahí tampoco aparece en el listado que vos mostraste. ¿Por qué? O sea, que me llama la atención que no aparezca, haciendo que para nosotros... Por eso lo estoy buscando de vuelta, porque una cosa que no mencioné... Sí. Ahí está todo el listado de... Lo que no mencioné en ese momento era que estos son los resultados en rango a la ocurrencia, y la lista terminó... La lista terminó en más que 50%, porque si no, tendría que poner una lista con 300 micotoxinas. Entonces, estos solo son los más comunes. Y en estas muestras, también lo hablamos con Jorge, en estas que analizábamos no apareció por una razón la toxina T2 en un porcentaje arriba de 50%. O sea, acá está en realidad la toxina T2, pero a un nivel más o menos de prácticamente 50%. Y la DAS también se analiza, pero no aparece arriba de 50%, por eso no aparece aquí en los resultados. ¿Se entiende? Sí, está bien. Nos ha pasado también acompañando a Luis Gieco de que a veces hemos dosificado y tratado con productos que son sensibles, la T2, y a veces hemos tenido respuesta y a veces no hemos tenido respuesta. Entonces la pregunta era, ¿no será que habrá otra toxina cáustica de las cuales no hay en la enzima capaz de poder destruirla? Entonces, pero siempre las lesiones cáusticas en la boca, ¿no? Sí, exactamente. Yo también al final de la presentación tenía un diapositivo, pero ya se hizo muy largo, sobre el diagnóstico diferencial, qué otras cosas puede causar lesiones, y esto podemos compartir también, si querés te lo mando. O sea, no solo son micotoxinas, pero también otras cosas que pueden causar lesiones en el tracto gastrointestinal. Encuentran, según vos lo dijiste, y es así, múltiples micotoxinas o varias micotoxinas en una muestra, y hablaste de secuestrantes. Existe, y secuestrantes con enzimas que van desactivando diferentes grupos. ¿Existe un secuestrante que tenga, no sé, a lo mejor, yo no lo sé, 150? No, que tenga varios grupos que desactive, digamos, que haya un solo secuestrante que pueda desactivar varios grupos, o útil a... No, sí, obviamente existen secuestrantes que tienen capacidad de secuestrar más que uno, hasta 10 o más. Ajá. Pero obviamente, como te dije, ahora sabemos que son más que 400 y ni sabemos los impactos. Ahora estamos en todo ese tipo de análisis, también hay que decir, es como una ciencia básica también, que primero hay que saber qué tenemos, cuáles son los más comunes, y después se puede buscar soluciones para lo que realmente tienen un impacto, un nuevo impacto, son nuevas micotoxinas, cómo contrarrestarlas. Claro, bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Nada. Bueno, Verena, la despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias.